De hecho, básicamente este libro se origina en las múltiples preocupaciones y los múltiples eventos que organizaban en Lima. Sí, claro. O sea, porque pues en la práctica pues venía el tema donde veíamos y también aprovechando pues teníamos el libro de la defensoría de Cristian, teníamos también el ejercicio que hizo el Instituto Peruano de Derecho Aduanero buscando darle relevancia a las interpretaciones prejudiciales y aprovechando la pandemia y pues o sea que en la pandemia todo se volvió virtual y todo era la posibilidad de tener un webinar, pues o sea en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario Aduanero dijimos pues aprovechemos lo que se está haciendo en Lima para traerlo gratuitamente sin que viajen en un webinar a autores peruanos, autores ecuatorianos, autores bolivianos y autores colombianos. ¿Por qué? Porque tenemos pues algo nuevamente, Rocío, que aquí ya se había identificado que es ese marco andino donde necesariamente se detectó que lo que le pasaba a una empresa en Lima le estaba pasando en Quito, le estaba pasando en Bogotá, le pasaba en La Paz. O sea, porque las preocupaciones eran las mismas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué también y por qué no buscamos? Porque pues, o sea, finalmente en valoración, pues en español está la obra del profesor Solesi, que ya está en una tercera edición, recomendadísima, pero pues sacar un libro desde Buenos Aires esa vez es complicadísimo, toca invitarlo a él para que traiga sus libros. Y está la obra del profesor Sherman y Glassford, que ya es viejísima, que sale carísima si uno lo compra el libro negro en Amazon, que sigue vigente, o la obra recientemente publicada de Mark Neville en inglés, pero no había nada más. Y básicamente lo que teníamos ya era una serie de casos, o sea, y ahorita con Leonardo, con Julio Gonzalo, con Mauricio, Raúl, la propia Catherine Cristian y Marco, hay una serie de casos peruanos, una serie de casos colombianos, descubrimos con los autores ecuatorianos una serie de casos ecuatorianos que terminan enriqueciendo y que, dado la reciente noticia del acto aclarado, pues finalmente cobra importancia en la comunidad andina conocer lo que está pasando en Perú, conocer lo que está pasando en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, porque las interpretaciones prejudiciales, ya gracias a la doctrina del acto aclarado, yo no tengo que seguir todo el proceso para ver en mi jurisdicción local, desgastarme y qué es lo que está pensando esa norma andina, qué es lo que contribuye y que hace tan interesante este libro, sino lo que yo tengo que saber es y leer el artículo de Leonardo sobre regalías o el artículo de Gonzalo sobre, y de Mauricio sobre flash sales, que ahorita pues se está volviendo una tendencia, porque pues o sea las autoridades aduaneras ya saben y consultan a Amazon y Alibaba al 100. El artículo de Julio sobre ingeniería, que no es menor, el de Catherine sobre todo lo que está pasando en fiscalización, igual que pues o sea la duda razonable que Cristian reflejó también, porque pues o sea finalmente este libro tiene además la inmensa ventaja, yo lo he visto y aprovecho para decir que el libro pues o sea viajó conmigo, porque pues hay 20 libros, o sea que logramos traer acá para los estudiantes de todos los que están. Yo no me voy a volver con esos libros porque pesan 20 kilos, o sea, literalmente, pero pues, o sea, finalmente tiene la inmensa ventaja de que creo que es atemporal. O sea, finalmente, nuevamente, yo pocas obras de valoración aduanera conozco la obra de Santiago Ibáñez, algo donde algunos autores peruanos lo meten como un capítulo, pero obras tan completas como las que ustedes contribuyeron, no conozco, Oscar. No sé si quieres ya darle paso a los autores de cada una, que además lograron concatenar, porque pues tiene varias lecturas. ¿Es un manual? O sea, el que quiere aprender desde cero valoración aduanera, lo tiene. El que quiere ya como autoridad ver tendencias de fiscalización, lo tiene. El que es empresario y no es abogado, también tiene una lectura y básicamente se vuelve un libro de referencia. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Juan David. En efecto, es importantísima la obra que han publicado autores peruanos y latinoamericanos que compartimos parte de la legislación aduanera, ¿no? A través de la regulación comunitaria. Y es importantísimo, como menciona Juan David, porque en el Perú sigue siendo un tema la valoración aduanera, ¿no? En los casos que vemos, en los que participamos en estudios privados, podemos decir que más o menos el 70% de los clientes vienen por temas de valoración aduanera, ¿no? Eso nos indica cuál es el énfasis de la aduana peruana. En exportación, drawback; en importación, valoración aduanera. Y es importantísimo que los
abogados más connotados que tenemos acá en Perú escriban al respecto, porque sigue siendo a veces muy caprichosa la interpretación de la autoridad respecto a las normas de tributación aduanera, ¿no? Tenemos además distinta legislación que a veces se cruzan, la de OMC, la comunitaria y la nacional, ¿no? Y ahí no acaba la regulación, porque también el importador tiene que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, más los informes de SUNAT, mucho papel y mucha tinta, ¿no? Entonces, en efecto, esta obra es importantísima para facilitarle un poco la vida a los importadores en lo que se pueda, porque seguramente la SUNAT la va a complicar un poquito más todavía, ¿no? Ya esperaremos que haya una segunda edición en el corto plazo. Entonces, ahora vamos a pasar a presentar, cada autor va a presentar brevemente un resumen de su paper. Vamos a empezar con el doctor Leonardo López. Leonardo es socio del Estudio Hernández y Compañía Abogados, abogado por la Universidad de Lima y magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un posgrado en Comercio Internacional por ADEX y Portland State University. Se ha desempeñado como vicepresidente del Comité de Asuntos Tributarios de ProCapitales. Es actualmente vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima, su segundo... No, director. No. Director. Ha sido vicepresidente, en efecto. Pero sí es presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara. Así es. Ha sido docente, es todavía docente en la Maestría de Tributación y Política Fiscal del posgrado de la Universidad de Lima y de la Maestría de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estoy seguro que con esta breve reseña me he quedado corto. Adelante, Leonardo. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer particularmente a Juan David, que tuvo la amabilidad de invitarme a participar. Y estoy recordando, primero, esto arrancó con un webinar, con unas conferencias que fue en plena pandemia, ¿no? Acabo de acordar que estaba en mi cuartito, que es mi escritorio chiquitito, dando esta conferencia sobre el tema de valoración aduanera y compartiendo con colegas, como bien dices, de los países miembros de la Comunidad Andina. Así que resultó sumamente interesante. Y después vino esta invitación, ¿no? Me demoré un poquito, porque el trabajo a veces ¿no? nos desvía de la obligación de hacer labor académica, que es ciertamente importante. Y tampoco no quisiera dejar de agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Tributario Aduanero por la oportunidad. Bueno, yo he preparado un artículo que se denomina algo así como que apuntes sobre temas que me interesan en materia, que me han interesado de manera particular en materia de valoración aduanera, y toqué dos puntos básicamente que en algún momento se intersecan. Uno tiene que ver con ejercicio de la potestad o del poder tributario en materia arancelaria, y el otro tiene que ver con algo que me ha tocado ver muchísimo en la profesión, que lo comentó también Oscar, que tiene que ver con el ajuste del valor en aduanas por concepto de cánones de derecho de licencia o lo que nosotros denominamos comúnmente regalías. Yo arranco el artículo haciendo una especie de recordatorio, como que la tributación aduanera fuera una tributación que está al margen de la tributación nacional, cuando eso no es así. El tributo aduanero, también conocido como tributo externo, solamente tiene la naturaleza de externo en la medida que tiene que ver con ciertas hipótesis de incidencia, tienen que ver con operaciones transfronterizas, pero sigue siendo un impuesto tan interno como los otros que tenemos en el país o los otros que tienen otros países, como el impuesto a la renta, el impuesto a las rentas. O sea, termina siendo finalmente un tributo más, y como un tributo más está sometido, ¿no es cierto?, a los principios del derecho tributario que normalmente están recogidos en nuestras constituciones. Y traigo eso a colación porque, digamos, en el Perú, hoy por hoy, tenemos una discusión y una incertidumbre, por lo tanto, jurídica respecto al ejercicio de la potestad tributaria en materia arancelaria. Si revisamos la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas dice que el poder tributario en materia arancelaria le corresponde al Poder Ejecutivo,
y es el Poder Ejecutivo a través de la norma que suele emitir, que es el Decreto Supremo, máxima norma que está autorizado a emitir el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo a través de un Decreto Supremo el que tiene la potestad tributaria, disque incluso originaria, para crear aranceles en el Perú. Y es algo que yo siempre he cuestionado, y he cuestionado sobre la base incluso del derecho positivo peruano, del derecho positivo tributario peruano, ¿no? Y en el artículo justamente cuestiono esa posición que tiene el Poder Ejecutivo, que es una posición además contraria a la que ha sostenido el Poder Judicial en algunas sentencias de la Corte Suprema, y además es una posición contraria a recientes iniciativas legislativas del Congreso de la República, ¿no? La última iniciativa legislativa del Congreso de la República tiene que ver con la definición o un ajuste a la base imponible. Recuerden ustedes que dentro de los ajustes de la base imponible hay obligatorios y no obligatorios, y dentro de los no obligatorios está el transporte. Con ocasión, ¿no es cierto?, de la pandemia y el incremento de las tarifas, de los fletes, de las tarifas de los medios de transporte, entonces se puso en debate la necesidad para abaratar el costo de los productos importados y apoyar hacia los consumidores en plena pandemia, ¿no? Se puso en debate la posibilidad de eliminar, ¿no es cierto?, los fletes de la base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios. Y ese fue un proyecto de ley que entró al Congreso y se debatió en el Congreso, y el Congreso finalmente, ¿no es cierto?, estableció la posibilidad de que el flete no forme parte de la base imponible. No fue para todo, como ocurrió, entiendo, en Colombia, y hubiese sido ideal que ocurriese en Perú, fue solamente para algunas partidas arancelarias. Pero a lo que voy es que para el Congreso de la República, él es el que tiene la potestad tributaria para legislar en materia arancelaria, en lo que se refiere a la creación del tributo y todo lo que implica la creación del tributo, que es básicamente definir todos los aspectos del hecho imponible. Y cuando hablamos de valoración aduanera, de lo que estamos hablando finalmente es de uno de los aspectos del hecho imponible, y concretamente el aspecto cuantitativo, o también conocido como aspecto mensurable, y concretamente respecto de la definición de la base imponible para los aranceles o los tributos que tienen que ver con la definición de un porcentaje sobre un valor determinado, que es el arancel ad valorem. Y bueno, en el artículo, en el pequeño artículo con el que he colaborado en esta obra, yo lo que sustento es que esa potestad le corresponde al Congreso de la República, por varias razones. Número uno, por lo que dice nuestro derecho positivo. El Código Tributario, que ciertamente en la norma 4 tiene una norma de desarrollo del principio de legalidad que está en el artículo 74 de la Constitución, la norma 4 del Código Tributario, cuando se refiere a los aranceles y a las tasas, que son esos tributos que según nuestra Constitución pueden ser regulados por decreto supremo, dice expresamente cuando se refiere al Código Tributario a las tasas en desarrollo de esa norma constitucional, que por decreto supremo se define la cuantía de la tasa. Entonces, a igual razón, igual derecho, ¿cierto? Si la Constitución dice que por decreto supremo se regulan las tasas y el Código Tributario dice a continuación que por decreto supremo se define la cuantía de la tasa, pues por decreto supremo lo único que se puede hacer es definir la cuantía, la alícuota del derecho arancelario, pero no se puede crear el derecho arancelario. Pero no solamente el Código Tributario permite deducir ello, ¿no? También nuestra legislación positiva nos dice que los aspectos más importantes del derecho imponible, salvo la definición de la alícuota del derecho arancelario, siempre han estado previstos en una ley, sea en una norma legal en sentido estricto, en sentido formal, ley, o en una norma con rango de ley, es decir, una ley material, ¿no? Las distintas leyes generales de aduanas que han sido aprobadas por leyes o decretos legislativos prevén el hecho imponible de los derechos arancelarios. Actualmente el artículo 140 de la Ley General de Aduanas define claramente cuáles son las hipótesis de incidencia, pero no solamente se queda con eso, no solamente define el aspecto material, también define el aspecto subjetivo, ¿no es cierto? Define el tema de la determinación de la obligación tributaria, define el aspecto espacial en lo que se refiere al territorio. Entonces, nuestras leyes
¿no? En ejercicio de lo que dice el principio de legalidad en materia tributaria, es el que normalmente ha establecido los derechos arancelarios, y no decretos supremos. Hemos tenido ciertamente una excepción inconstitucional. Y si vamos un poco más allá, ¿no? Y tratamos de hacer un esfuerzo de interpretación incluso, regular no significa normal. Si bien a veces utilizamos ese término como si fuera equivalente, pero regular no significa normal. Regular significa ajustar, ¿no? Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, van a encontrar que una de las definiciones del término regular es ajustar. Lo que puede hacer el presidente de la República es ajustar la alícuota. Y además, positivamente así ocurre. Por decreto supremo se define en nuestro país la alícuota del derecho arancelario. Y por decreto supremo, cuando ha tocado modificarlo, se ha modificado la alícuota del derecho arancelario, ¿no? ¿Y qué tiene todo esto que ver con el tema de la valoración? Pues que la valoración aduanera, que tiene que ver con un aspecto del hecho imponible, concretamente con la definición, ¿no es cierto?, del aspecto cuantitativo, pues ese aspecto cuantitativo no puede estar regulada o no puede estar prevista en un decreto supremo, sino corresponde que esté prevista en una ley o norma con rango de ley, tal cual ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Porque la valoración aduanera la encontramos en un acuerdo internacional que según nuestra legislación tiene rango de ley. Según nuestra constitución, los acuerdos y los tratados internacionales tienen rango de ley. ¿Y a qué voy con esto? Mi cuestionamiento va por un artículo del reglamento de la valoración aduanera, que se aprobó por un decreto supremo en el año 99, el decreto supremo 186-99F, cuyo artículo 2 estableció que todos aquellos instrumentos, ¿no?, y decisiones del Comité Técnico de Valoración Aduanera, ¿no?, de la OMC y de Bruselas, todas esas forman parte de la legislación nacional. ¿Con qué rango? La del decreto supremo, porque es un decreto supremo el que incorporó en nuestra legislación todas esas decisiones, opiniones consultivas, estudio de casos, todos esos han formado parte de la legislación. Yo creo que esa norma es absolutamente inconstitucional, porque lo que estás haciendo finalmente es dándole a esos criterios, en primer lugar, carácter normativo, pero se lo estás dando a través de un decreto supremo, cuando ese tema debiera ser regulado a través de una ley. En todo caso, si quisieras hacer eso, tendrías que haber recurrido al Congreso de la República para que el Congreso de la República le dé carácter, digamos, normativo a esas decisiones. Y creo que esa ha sido una de las razones por las cuales, ¿no?, en nuestro país hemos tenido una serie de resoluciones, tanto administrativas a nivel de la Administración Tributaria como a nivel del Tribunal Fiscal, donde lejos de aplicar las normas, ¿cierto?, las normas, de interpretar las normas de valoración aduanera contenidas en el acuerdo, muchas veces veíamos casos en que se trataba de subsumir el caso en materia de análisis con el supuesto, ¿no es cierto?, de hecho que había sido objeto de alguna de las opiniones consultivas, de alguna de las decisiones o alguno de los estudios de caso. Y si se daba más o menos esa equivalencia, entonces había que resolver exactamente igual como había resuelto el Comité Técnico de Valoración de OMC en una determinada opinión consultiva. Y es algo que nosotros siempre cuestionábamos, ¿no? En materia tributaria, la obligación tributaria es una obligación ex ley. Los tributos se determinan en función de lo que dice la ley, no lo que dice la interpretación, porque finalmente las opiniones consultivas son interpretaciones. Y ahí esto se interseca con el otro punto que toqué en el artículo, que es el tema de las regalías, ¿no? Uno de los casos, ¿no?, en que lamentablemente nuestras autoridades, lejos de interpretar los alcances de la norma, se han limitado, digamos, a tratar de calzar los casos reales con los supuestos, que además faltan un montón de datos en esos supuestos, ¿no es cierto?, con los supuestos previstos en las opiniones consultivas, ¿no? Justamente uno de los casos que comento yo tiene que ver con los ajustes de regalías, ¿no?, donde podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se utilizan las opiniones consultivas 4.8 o la 4.11 y se hablan de los supuestos, de los sujetos que participan en esas opiniones consultivas y se tratan de, digamos, calzarlos con los supuestos de hechos reales y a partir de ahí decir, oye, se parece, hay que resolver de la misma manera, ¿no? Y eso también
ciertamente es absolutamente cuestionable, ¿no? Y lo ha cuestionado, y ese cuestionamiento ha sido ratificado incluso por el Tribunal Andino de Justicia a través de interpretaciones prejudiciales, donde el Tribunal Andino de Justicia claramente, como no podría ser de otra manera, ha establecido que esas decisiones, que esas opiniones consultivas, que esos estudios de caso no son parámetros, no son normas generales. Por lo tanto, las decisiones de los tribunales no pueden basarse en esas opiniones consultivas, sino deben basarse en lo que establecen las normas. Y justamente, ¿no?, mi cuestionamiento va, oye, no nos hemos basado en lo que dice la norma. Para hacer un ajuste de realidad, la norma dice que hay que cumplir una serie de requisitos. Los dos más importantes es que la realidad esté relacionada con la mercancía importada y que la realidad se pague como condición de la venta de la mercancía. Entonces, claro, lo que yo siempre me decía era, oye, ¿por qué primero no definimos qué significa? ¿Qué significa que la mercancía esté relacionada con la mercancía? ¿Qué significa que la realidad se pague como condición de la venta? ¿No? Antes de tratar de calzar opiniones consultivas con los casos materiales de resolución. Y ahí, bueno, yo ya he escrito varias veces sobre ese tema, pero esta vez tuve otra aproximación al tema, ¿no? A partir de lo que dice la misma norma, ¿no? A partir del mismo texto del inciso C del artículo 8 del Acuerdo de Valoración Aduanera, ¿no? A partir del requisito que dice que, aquel requisito que dice que no procede el ajuste por concepto de realidad cuando la realidad forme parte del precio, ¿no? A partir de eso es que yo hago todo un desarrollo en el artículo, en el sentido que la regalía que forma parte del valor en aduanas es la regalía que tiene naturaleza de precio, la regalía que es contraprestativa, la regalía que tiene la intensidad de un precio. Porque justamente cuando la regalía forma parte del precio, es decir, cuando te están diciendo que la regalía tiene la calidad de precio, no tienes que hacer ajuste alguno. Pero cuando la regalía no forma parte del precio, pero se dan los requisitos para que tenga la naturaleza de precio, entonces la regalía formará parte del valor de aduanas. Y por eso es que la norma te dice, oye, la regalía tiene que retribuir, ¿no es cierto?, un derecho intangible que esté relacionado con la mercancía, exactamente igual con lo que sucede con el precio. El precio obviamente retribuye el pago del precio, el pago o la contraprestación por la adquisición de la mercancía. Y además la regalía, ¿cierto? La norma es exigente en ese sentido para justamente demostrar su naturaleza de precio. Dice, la regalía tiene que ser pagada como condición de la venta, es decir, como requisito para que te transfieran la mercancía, para que te vendan la mercancía, tal cual ocurre con el precio. Y en ese sentido, digamos, creo que también las interpretaciones prejudiciales sobre el particular emitido del Tribunal Andino de Justicia coinciden con lo que ya el Tribunal Andino de Justicia ha señalado, que la regalía está relacionada con la mercancía importada en la medida que esa regalía retribuya algún derecho intangible que esté contenido en la mercancía, que le dé valor a esa mercancía. Y en lo que se refiere a la condición de la venta, también las varias ya interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia han señalado que la norma, cuando se refiere a que la regalía sea una condición de la venta, está exigiendo de que el pago de la regalía sea algo que tenga que hacerse para poder adquirirse la mercancía. Y eso no es otra cosa que una contraprestación. No es otra cosa que la regalía formará parte del valor en aduanas en la medida que tenga naturaleza de precio. Y esa ha sido mi contribución en el artículo y espero que pueda ser útil para los demás. Que no es menor. Muchas gracias. Porque creo que lo que identificamos es que en todos los países, curiosamente, tal vez uno de los temas que este libro tiene es, en el curso tuvimos la intervención de 2 personas muy valiosas de Bolivia, no logramos, pero sí tenemos cifras como la fiscalización en Bolivia en valoración, como mencionaba Oscar, se está disparando, y es por regalías. Bueno, muchas gracias, Bravo. Interesantísima tu propuesta. Yo tengo la suerte de ya haberte escuchado debatir al respecto, pero igual me muero de ganas de leer el paper, porque siendo el arancel, ¿no es cierto?, el principal instrumento de la política de comercio exterior de un país, ¿no?, el definir quién tiene la potestad arancelaria originaria
implica también definir quién es el que regula la política de comercio exterior, ¿no? En verdad nos hemos desde hace tiempo acostumbrado a pensar que es el Ejecutivo, ¿no? Porque es un tema técnico, pero en verdad las políticas de Estado deben debatirse en el Parlamento, ¿no? Ese es el origen de esta institución, ¿no? Y las políticas de comercio pues, también, ¿no? En efecto, yo concuerdo con esa posición, vamos a leerla lo más pronto posible. Gracias, Leonor. Bueno, vamos a continuar con Gonzalo Bernal. El doctor Bernal es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Internacional y Economía del World Trade Center Institute de Suiza. Es especialista en temas de comercio exterior y aduanas, socio del estudio Checopar, Baker and McKenzie International. Tiene experiencia en consultoría, auditorías preventivas, procesos de fiscalización y patrocinio de procesos vinculados con operaciones de comercio internacional, legislación y tributación aduanera, además de conocida experiencia en el análisis de tratados de libre comercio, acuerdos regionales y acuerdos de OMC, valoración aduanera, clasificación arancelaria, reglas de origen, barreras regulatorias, inversión, infraestructura, transporte y medidas de defensa comercial como el dumping y los subsidios. Gonzalo, por favor, tienes la palabra para comentarnos sobre tu interesante artículo. Sí, muchas gracias, Oscar. En primer lugar, muchas gracias, Juan David, por la invitación a aportar un granito de arena a este importante, digamos, libro. También al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero. En realidad, este artículo lo hice en coautoría con Mauricio Ruiz, que en unos minutos seguro también va a participar y mencionar, digamos, qué es lo que hicimos a partir de este artículo. Es un trabajo personal, un aporte personal mayor en donde poco nos cuestionamos cuál es el impacto de la tecnología en materia aduanera y en particular respecto al tema de valoración, ¿no? En primer lugar, lo que vemos en este artículo es justamente cómo se está dando esta discusión o este debate respecto a hasta qué punto va a ser grabado lo de las transmisiones electrónicas. Actualmente, no sé si todos tienen conocimiento que hay un debate a nivel global respecto a qué va a pasar respecto a las transmisiones electrónicas, si van a ser grabadas o no. Hay una moratoria, que es una suspensión de respecto a todos los países a nivel de OMC, han dictado de que no va a haber justamente un pago de impuestos a la transmisión electrónica hasta, bueno, la moratoria vencía el 2022, extendido hasta principios del 2024, pero justamente algo que nosotros podríamos entender de que es algo ya zanjado, todavía hay un debate pendiente y no solo eso. Hay países con mucho empuje como India, Indonesia, Pakistán, que están empujando para que las transmisiones electrónicas estén grabadas, ¿no? Estén grabadas. Y tiene, por otro lado, pues Estados Unidos, Europa, Japón, que quieren mantener justamente el status quo a partir de justamente una teoría de que no se está viendo toda, digamos, la fotografía grande, ¿no? De que no se tiene que buscar justamente una recaudación, sino que el impacto de grabar justamente las transmisiones electrónicas podría generar justamente sobrecostos en los consumidores, en el mercado, etcétera, ¿no? Y esto justamente en estos meses se está debatiendo a nivel de OMC y a nivel andino y a nivel peruano, efectivamente ya hay, digamos, leyes, tratados que dictan de que justamente, en particular respecto al tema de valoración, lo único que va a estar grabado son los soportes físicos, ¿no? Y no, digamos, lo que son los intangibles, ¿no? Inclusive hay definiciones bastante, no tan amplias, sino cegadas respecto a lo que es un contenido producto digital, ¿no? Cuestiones que a la fecha, digamos, parecen zanjados, pero todavía a nivel global se sigue discutiendo, ¿no? Entonces, a partir de esto, nuestro artículo un poco retrocede un poquito y quiere poner sobre la mesa académicamente qué podría pasar con nuestra región, qué podría pasar en nuestro país. No hay muchos casos o jurisprudencia al respecto, ¿no? Y podríamos quedar un poco desfasados. Es más, tenemos tratados de libre comercio que definen ciertos conceptos, pero a nivel OMC
se están todavía discutiendo, ¿no? Entonces podemos tener a nivel global de repente definiciones que no van a calzar con nuestras definiciones a nivel bilateral, ¿no? Y es algo que discutíamos con Mauricio, que ahora va a tener la palabra, y que creo que era interesante incorporar en esta obra para materia de discusión, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El tema de las transmisiones electrónicas, qué conocemos o qué definimos como producto digital. Otro aspecto del artículo es justamente el tema de los flash sales, y eso seguro también ya lo vamos a comentar, pero a nivel andino ya hay, digamos, de repente algunas respuestas, pero hay una opinión consultiva bastante reciente respecto a cómo atender justamente esto de flash sales a partir justamente del COVID y el impulso que ha habido el crecimiento del comercio electrónico, ¿no? Y estas ofertas en una temporada muy corta de tiempo, en donde los productos son muy bajos, muy reducidos. ¿Hasta qué punto este fenómeno puede ser respondido por nuestra normativa, que es bastante rígida, ¿no? Y a nivel andino también, ¿no? Claro, hay algunas disposiciones, y esto lo exponemos en el artículo, que podrían dar algunas respuestas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las aduanas no tendrían que tomar como referencia el hecho de que haya mercancías similares o idénticas con precios muy reducidos, ¿no? Tomar solamente como valor los precios reducidos, y esto ya lo dice también inclusive la resolución 1684 de la Comunidad Andina, ¿no? Específicamente el artículo 10, ¿no? Pero, de alguna manera, no sé, esto creo que no es practicado por nuestras aduanas. Si vemos la casuística, vemos que que se sigue utilizando la base de datos para poder iniciar dudas razonables, ¿no? Se utiliza, de alguna manera, precios de productos comprados de manera online, y en donde en ese momento, en ese contexto, tenían un precio muy bajo, pero se comparan, digamos, con mercancías que son importadas de manera tradicional, ¿no? ¿Hasta qué punto ese contexto o ese criterio debería ser determinado para que no sean comparables? Eso es interesante porque justamente la opinión consultiva que habla de flash sales no aborda estos temas, no aborda el concepto de criterio tiempo o momento aproximado. Es más, criticamos en este artículo el tema de que el momento aproximado es un periodo muy grande para, digamos, solucionar el tema de los flash sales o el fenómeno del flash sales. Entonces, es bastante interesante un poco plantear estos temas, porque vemos justamente esto, ¿no? Normas muy rígidas respecto a fenómenos que se están sucediendo en el día a día, y las aduanas no están teniendo el criterio interpretativo o la mente abierta para justamente ir por el lado de facilitación de comercio, sino más bien otra vez por el chip recaudador, ¿no? Es un poco la discusión en este artículo. Y otros conceptos importantes, pero el tiempo no me da, pero justamente el fenómeno de blockchain, cómo esto podría aplicarse a nivel de valoración aduanera, ¿no? Algo muy corto sobre el tema. Y otro tema interesante que abordamos en el artículo es el concepto de software, ¿no? El valor de los intangibles que impactan en los tangibles, ¿no? Hasta qué punto esto se tiene que estar incorporado en los precios. Ponemos como caso una sentencia del Tribunal Europeo, porque a nivel andino no hemos encontrado mayor desarrollo, en donde el importador que gratuitamente entrega al fabricante que está en el exterior, es justamente una marca de carros muy importante, que es BMW, entrega gratuitamente un software al exportador para que fabrique un carro. Lo que señala la sentencia es que, como ese software impacta y es necesario para la fabricación de ese vehículo, ese software debe ser incorporado en el precio, ¿no? Debe ser considerado como un ajuste en el precio. Entonces, ¿hasta qué punto esa sentencia, cómo es recogida aquí, qué normas que ha utilizado la sentencia europea podrían equipararse a nivel andino o a nivel local para poder atender ese tipo de fenómenos nuevamente, ¿no? El tema del software o intangibles que tienen un impacto en la fabricación o en la utilización esencial de un bien tangible. Básicamente son estas interrogantes que planteamos. No planteamos algunas soluciones, pero más bien es un punto en el cual creo que un punto de inflexión para que la academia
trabaje y también junto con las administraciones aduaneras reflexionen, ¿no? El papel importante que tienen de interpretación a partir de las disposiciones que tenemos, no solamente a nivel local, sino a nivel andino. Sí, bueno, muchas gracias. Antes de agradecerte el paper, creo que le vamos a dar la palabra a Mauricio, ¿cierto? Sí, que justamente, como comenté, a nivel de coautoría, desarrolló también el artículo. Listo, Sí, adelante, sí. don Ruiz, ¿Qué por tal? favor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Muchas gracias. Empiezo disculpándome por no haber estado de manera presencial. Ahí se me cruzaron unas cosas con el trabajo. Sin embargo, lo estoy acompañando de manera virtual, ¿no? Utilizando justamente la tecnología, ¿no? Bueno, nada, empiezo felicitando a usted, Juan David, por haber liderado este gran proyecto que, a mi entender, y al de Gonzalo y al de todos los que están presentes, va a marcar un hito en lo que es la jurisprudencia con relación a la valoración aduanera en nuestra región. Como ya mencionó Gonzalo, el artículo tiene por finalidad reflexionar acerca de la legislación actual, ¿no? Relacionada con la valoración aduanera y las nuevas tecnologías, ¿no? En especial, ya que nosotros entendemos que tanto el software y estas nuevas tecnologías deben ir siempre de la mano con el derecho. Entonces, tanto el derecho como la valoración aduanera no pueden desconocerse, porque si es así, cuando haya aún así más tecnología, la valoración aduanera la va a desconocer y ahí eso puede ser muy perjudicial para los importadores. Como bien indicaba Gonzalo, en el artículo hemos hablado de varios temas, hemos también conversado y tratado de reflexionar acerca de la normativa con relación al software y la valoración aduanera. Hemos evidenciado que la normativa regional pues no está tan actualizada. La OMC tiene una disposición más o menos del año 1984 y la comunidad andina también va por ese mismo lado, ¿no? Entonces, hemos evidenciado que falta una gran implementación de la norma justamente con la intención de evidenciar que el software y lo que se entendía por tecnología en esos años no va a ser el mismo software que se entiende ahora. Ahora la tecnología está tan avanzada que inclusive esa esencia, ese documento, esa información que puede estar contenida en un hardware, el valor puede ser mucho más amplio, puede ser mucho más grande que el mismo medio aportador, ¿no? Entonces, esto va a depender muchísimo de las aduanas determinar cómo es que van a aplicar y cómo van a conocer el valor de tanto del hardware como del software, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, la comunidad andina, en nuestro análisis hemos evidenciado que en una disposición le da esta potestad a las aduanas para que ellos puedan analizar estos aspectos de manera mucho más amplia y no solamente valorar el valor del hardware, que sería este medio portador que está, digamos, transportando este documento, esta información virtual, ¿no? Asimismo, también, como dice Gonzalo, también hemos comentado y reflexionado sobre las flash sales, que son estas ventas rápidas con descuentos muy grandes que al final de cuentas, cuando son importadas al país, la aduana entra en cuestionamiento porque ve que, por ejemplo, un televisor que puede costar $5,000 en una flash sale puede costar 2,500, inclusive menos, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde hemos también evidenciado, hemos revisado la normativa y bueno, nos hemos percatado que la administración aduanera, y bueno, de hace unos cuantos años, con tal de encontrar un valor de una mercancía idéntico y similar con un valor superior, ya cuestiona el valor que yo estoy declarando. Y eso obviamente es preocupante porque puede causar mucho perjuicio para el importador. Entonces, entre varias recomendaciones, hemos indicado pues que el importador tiene, digamos, que esa carga de la prueba de probar que esa mercancía con precio muy rebajado proviene de una flash sale, proviene de un Black Friday, por ejemplo, para justamente con la intención de que ese valor muy reducido sea aceptado por la administración aduanera y de esa manera no sea comparado con otros valores mucho mayores de mercancías que son idénticas o similares, ¿no? Asimismo también, justamente como la administración aduanera no tiene pues estas herramientas para conocer si estas mercancías van a ser o son provenientes de una flash sale, es que nosotros también hemos cuestionado y hemos conversado y lo hemos plasmado en artículo, que también debería utilizarse el blockchain, ¿no? Que finalmente es una gran herramienta que podría ser utilizada tanto por los importadores como también como por la administración aduanera, no solamente de esta región, de este país, ¿no? También de la región, con la intención de que conozcan mucho más detalle eh,
desde que se apertura una orden de compra hasta que la mercancía se importa y finalmente hasta que se paga por la mercancía al proveedor extranjero, ¿no? Sin embargo, ahí también damos nuestras recomendaciones de que cómo es que se debería utilizar el blockchain para que no sea un arma de doble filo, ¿no? Queda clarísimo que esta plataforma permite subir documentación, transferir documentos y justamente la administración podría, justamente con la intención de que no le esté requiriendo, no le esté exigiendo al importador muchísima documentación, sino para que pueda ser también una ventana para que la administración pueda observar todos los documentos contables, financieros, comerciales, siempre y cuando el administrador, el importador también le permita y identifique qué documentos le va a permitir a la aduana observar, ¿no? Justamente para que sí tuviera esta confidencialidad, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que nosotros hemos plasmado en el artículo. Nuevamente, gracias Gonzalo por haber permitido haber escrito contigo y Juan David, felicitaciones por el libro que obviamente va a marcar un impacto grande en nuestra legislación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias más bien a Gonzalo y a Mauricio por este interesante aporte. También me muero de ganas de leer lo que han escrito. Sin perjuicio de eso, yo ya con Gonzalo recuerdo haber discutido para una consultoría que hicimos para la Administración Tributaria el año pasado sobre cómo estas nuevas costumbres que ya venían utilizándose, pero se han acelerado por el COVID, ¿no? Me refiero a la digitalización de muchos procesos en el comercio exterior y en general de las costumbres de las personas, afectan y van a afectar también la labor de la aduana, ¿no? Y en efecto coincido en que por estos temas y otros que hemos conversado, nuestra legislación se está quedando un poquito vetusta, ¿no? Nuestra legislación de embarcación aduanera, en el caso peruano, data de 1999, o sea, la mayoría, ¿no? Por lo tanto, es más antiguo incluso que la puesta en vigencia del acuerdo en el Perú, ¿no? Y nosotros hemos reclamado a través de la Cámara ya un nuevo reglamento, o en todo caso el allanamiento al reglamento. Has mencionado ahora el tema de flash sales, pero también hay otros. Yo voy a mencionar al final del evento, ¿no? Que empujan a la necesidad de un nuevo reglamento de evaluación aduanera o modificar el que tenemos. Pero no solamente ahora me doy cuenta por el libro que esa necesidad no solamente existe en el Perú, sino es una necesidad de movilidad regular en comunidad andina, ¿no? Porque siempre va a ser una barrera, y lo hemos conversado con funcionarios de aduanas, ¿no? Que nos van a decir que no podemos modificar cierta regulación nacional porque tienen como parámetro la regulación andina. Entonces se va a hacer necesario también impulsar una actualización de las normas comunitarias sobre regulación aduanera. Bueno, muchas gracias, doctores, muy interesante. Seguramente lo que han escrito, voy a comprar el libro rápidamente para ponerme al día de esa cosa. Que además, Oscar, el tema es que básicamente por e-commerce no funciona, tienen que comprarlo aquí en Perú porque lamentablemente siento ese artículo, porque el tema es en la práctica, y sí, ojalá hubiera una regulación andina sobre e-commerce. O sea, y básicamente en Colombia está pasando con el de minimis, pues bastantes problemas, pero pues desconocer a Amazon, Alibaba y otras plataformas como Mercado Libre no es algo que se puede hacer, más bien es adaptar. Ya la Unión Europea pues está modificando, pero toca comprarlo, o sea, porque es que no llega por internet. Así es. Y hay que actualizar, bueno, mucha regulación para este nuevo environment, ¿no? Digital, para todos. No sé si han escuchado el chat, yo me he escuchado la semana pasada el chat de GTP. Parece que te resuelve la vida cuando le consultas las cosas. Ya, yo no le he podido bajar por eso, me muero un segundo, pero me ha asombrado la capacidad de cosas que puede hacer, ¿no? Entonces ya es casi otro mundo, ¿no? Y no veo que la legislación y nuestros policy makers se estén adaptando a esta nueva realidad, ¿no? Muchas gracias por el aporte nuevamente, Gonzalo y Mauricio. Nuestro siguiente expositor de su paper es el doctor Julio Guadalupe. Julio es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Él es abogado por la Universidad de Lima y miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA. Tiene más de 20 años de desarrollo profesional estructurando operaciones de comercio internacional, maximizando beneficios y mitigando contingencias. Es agente de aduanas por la Escuela Nacional de Aduanas, past president del sector logístico del gremio TXCOM de la Cámara de Comercio de Lima y también past president y fundador de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, ABDAS.
Julio es conferencista frecuente en foros locales e internacionales y autor de diversos artículos en materia aduanera y del comercio exterior. Además que tiene un blog muy interesante en el diario Gestión, ¿no? Y es profesor de la Escuela de Posgrado o ha sido profesor de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, entre otros logros, Julio. Por favor, te cedemos la palabra para que nos comentes sobre tu paper. Muchas gracias, Oscar. Primero quería empezar agradeciendo a Juan David por habernos convocado, agradeciendo a la Cámara por habernos acogido a través de Rocío, Oscar y Leonardo, en la presentación de este libro tan importante. En realidad, mencionaba Oscar hace poco que en nuestro país al menos, los dos temas más importantes, si hablamos de importancia cuantificando niveles de contingencia, porque creo que por ahí te referías, son en lo que es importaciones, valoración aduanera, y en exportaciones, droga, ¿no? Son los temas que generan mayores y millonarias contingencias. Y lo bueno es que estamos desarrollando productos académicos en las dos materias. He tenido la suerte, y este mes parece que es el mes de los lanzamientos, Oscar, de participar en el lanzamiento del libro de Oscar y de otro abogado, amigo nuestro, José Luis Orobastúa, sobre drawback, que está muy bueno, que lo recomiendo. Tuve la suerte de presentarlo y ser moderador en esa oportunidad. Y ahora el libro cuya dirección es de Juan David, en el tema de valoración. En realidad es un tema inagotable y que siempre vamos a estar en estos webinars, en estas reuniones, y creo que sería motivo para impulsar, Juan David, el tema de el análisis y estudio de la normativa andina y de los criterios andinos, ya instaurando quizás reuniones periódicas en cada uno de los países, ¿no? Que sería una cosa bien interesante. Yo quería hacer, antes de comentar un poco sobre mi artículo, referirme al libro en sí, porque da la impresión de que los temas son un poco desordenados, y en realidad el desorden viene por la forma como estamos sentados en la mesa, y es el orden que estamos exponiendo, ¿no? Pero en realidad yo quiero mencionar que si uno lee el índice y la estructura temática, está súper bien organizado, tiene 4 partes, han escrito 22 autores, hay 18 artículos, en realidad hay una secuencia, digamos, de lineamiento metodológico bastante logrado. Es un libro que tiene 405 páginas, o sea, de verdad es una obra importante, y lo interesante es que de las 4 partes que tiene el libro, en cada parte escriben autores de diferentes países andinos, ¿no? Mostrando y aportando visiones de cada uno de sus países, y que son problemáticas comunes, pero que hacen ver también el sentido y las necesidades y cómo se entiende la normativa transversal sobre valoración en cada uno de estos países, ¿no? Por eso, de verdad, la obra es bastante importante. Hay 20 ejemplares solamente que ha Juan David, y de verdad sí invito a que los puedan adquirir lo más rápido que se pueda. Bueno, en realidad, hablando ya del artículo, yo escribí sobre los ajustes en materia de ingeniería y otras prestaciones, como le llama la normativa de valoración. Y acá hacer algunos comentarios concatenando ideas con lo que se ha mencionado, ¿no? Primero, para entender esto y ubicarnos, estamos hablando del primer método de valoración aduanera, que es el valor de transacción de las mercancías importadas, que tiene 2 elementos. Primero, el precio realmente pagado por pagar, artículo 1 del acuerdo de valor de la OMC, y ajustes, artículo 8, estamos refiriéndonos al artículo 8 de los ajustes, y dentro de los varios ajustes regulados, este ajuste en particular, que son las prestaciones y los servicios de ingeniería. Para ello, mencionar un poco, como referencia rápida, cuál es la lógica de estos ajustes, que creo que es importante mencionarlo. Primero, cuando hablamos de valoración de mercancías, hablamos de mercancías físicas que pasan por las aduanas, que se pueden exportar, que se pueden importar a otro país,
que se producen en un país y que son susceptibles de ser clasificadas en una subpartida arancelaria. Esas son las mercancías que valoramos. Dentro de lo que es el proceso de producción, todos los productores, los fabricantes, que para efectos, digamos, de la exposición, vamos a asimilar fabricante con vendedor, exportador, que no necesariamente es así, pero vamos a hablar para simplificar el ejemplo. Todos los fabricantes tienen un proceso productivo que tiene etapas, ¿no?, de acuerdo a su proceso mismo, ¿no? Y cada etapa tiene o requiere de productos, de bienes físicos, y requiere probablemente de servicios o de un desarrollo, por ejemplo, de ingeniería, ¿no? Entonces, haciéndolo fácil, si yo quiero que un bien, una mercancía, cobre existencia física, tengo que producirla. Y si para producirla necesito A, B y C, A, B y C siempre tienen que estar, porque si no, no la puedo producir. Otra cosa es quién asume el costo de A, B y C. Lo normal es que el fabricante vendedor sea el que asume el costo de A, B y C, sea bien físico o sean servicios, todo lo costee en la factura, en el precio de venta, considerando su utilidad, y todo pasa por el precio facturado, y eso es declarado en la aduana. Entonces, en un supuesto así, que es lo que normalmente sucede, no deberían haber supuestos que dejen de ser considerados en el valor en aduana al momento de la importación. Pero en algunas ocasiones lo que sucede es que, siendo A, B y C necesarios para producir la mercancía y que cobre existencia física, el vendedor por alguna razón no asume el costo de A, B o C, sino que es el comprador el que le proporciona A, B o C gratuitamente o a un precio reducido. Entonces, ese bien físico, lo que te dice la norma es, el valor en aduana de ese bien físico, tienes que tú, esos valores o ese valor que no ha sido asumido por el fabricante, sino que se lo han dado, se lo han obsequiado, se lo han dado gratuitamente, tienes que volver a incorporarlo en el valor como si el vendedor lo hubiera asumido, ¿no? Así diciéndolo en fácil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos supuestos? Cuando te hablan de prestaciones, básicamente se refieren partes o piezas que se incorporan en la mercancía que es importada y que son entregadas, por ejemplo, gratuitamente por el comprador, necesarias para la producción. Moldes, matrices utilizados para la producción o insumos que se consumen en el proceso productivo. Si el valor de alguno de esos elementos no es asumido por el vendedor, pues ahí hay un tema de ajuste de valor. Y en el tema puntual de la ingeniería, de los servicios de ingeniería, la norma se refiere como ingeniería, diseño, croquis, planos, vamos a llamarlo ingeniería en general. Ahí pasa un caso particular que sí quería mencionarles y que es lo que ha venido generando una problemática importante con la autoridad aduanera. Y para entenderlo, creo que debemos distinguir entre equipos o maquinaria de catálogo y equipos y maquinaria ad hoc, hechas a la medida, digamos, ¿no? Entonces, en aquellos casos, que normalmente es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo soy una empresa minera, para poner el ejemplo minero, en realidad este tema de ingeniería impacta de manera importante, ¿no? Si yo soy una empresa de ingeniería, de minería, y necesito adquirir del fabricante de chancadoras o pulverizadoras, que son esas máquinas gigantescas con una tritura, lo que extrae del socavón y lo pulveriza para que pase por la faja y ingrese por proceso productivo, ¿no? Y yo veo el catálogo, hago el pedido, me lo embala y me lo envía, ahí no hay un tema de ajuste, porque estoy comprando sencillamente algo de catálogo
que el fabricante, para producirlo y que cobre existencia física, asumió todos los gastos, todos los costos, generó su utilidad, lo facturó, yo le pagué y no hay ningún tipo de supuesto de ajuste. Pero en aquellos casos, por ejemplo, en donde yo sea una empresa minera, que tengo mi mina, no sé, en Huancavelica, en la parte más elevada que me puedo imaginar, ¿no? Necesito una chancadora que tenga características especiales, ¿no? Para que pueda ser utilizada en altura, con condiciones climáticas muy adversas, con oscilaciones de temperatura, usando lo que le llaman agua dura, no es el agua que sale de nuestro caño, sino es el agua que tiene residuos, ¿no? Entonces, no es una chancadora de catálogo, tiene que ser una chancadora especial, ¿no? Entonces, yo como comprador, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proporcionarle al fabricante las características o especificaciones técnicas del equipo, y él dirá si puede o no me lo puede fabricar. Si me lo puede fabricar, entonces tengan por seguro que ese equipo no va a costar lo que cuesta una chancadora de catálogo, va a costar bastante más, porque el fabricante va a desarrollar una ingeniería complementaria a su ingeniería estándar para fabricar lo que yo necesito, ¿no? Entonces ahí es donde viene este tema del ajuste. Pero sería muy fácil, y el supuesto más claro, ¿no?, que el comprador le proporcione el diseño de ingeniería que necesita el fabricante para producir la máquina ad hoc. Eso casi nunca pasa. Lo que normalmente pasa es que el comprador le establece especificaciones técnicas de lo que requiere, y el fabricante desarrolla su ingeniería, la costea, la pasa por la factura y genera un precio del equipo ad hoc. Entonces la gran duda es, ¿esas especificaciones técnicas son ingeniería? Según la autoridad aduanera, sí. Ya ha venido generando acotaciones bien importantes por este tipo de ajustes. Hay autores, como el profesor Santiago Ibáñez de España, por ejemplo, que dicen, en los casos en donde el comprador le establezca las características de la mercancía al vendedor, no es un supuesto de ajuste, sino sencillamente detallar los requisitos y características que se necesita para que la mercancía sea fabricada, ¿no? Entonces acá viene una zona gris, ¿no?, que la desarrollamos y hacemos algunos comentarios en el artículo, porque hay quienes dicen, a ver, si yo soy el gerente de un hotel y yo quiero que mi lobby sea un megalobby y tener un televisor del tamaño de este cuarto, voy a Samsung, voy a LG y voy a la Sony, obviamente no tengo un televisor de esas dimensiones de catálogo, pero me lo pueden hacer, seguramente que me lo podrán hacer y me costará un montón de dinero, lo quiero pagar y lo compro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decirle a Samsung, a LG o a la Sony? Necesito un televisor que tenga conexión así, que tenga Bluetooth, que tenga tantas dimensiones, tanta nitidez, ¿no? Y mis especificaciones técnicas o características serán pues media cara, una cara, dos caras, ¿no? Pero si voy al tema de esos equipos complejos, las especificaciones técnicas no van a tener ni una cara ni dos caras, sino probablemente sea un manual, ¿no? Y ahí viene la discusión. Entonces, ¿cuál es la línea para saber qué debo ajustar o qué no debo ajustar? Porque si se trata de la cantidad de páginas, ya estaría pues como esas lavanderías que me cobran al peso, ¿no? Y que si es menos de 5 kilos me cobran tanto y más de 5 kilos me hacen una rebaja. Así no es, ¿no? Entonces, acá el trasfondo es que, y pareciera que tiene cierta lógica también, es que para esos diseños complejos, para establecer especificaciones técnicas de equipamiento tecnológico ad hoc, se requiere de un estudio y se requiere de alguna persona que tenga el conocimiento técnico que pueda desarrollar las especificaciones técnicas. Ese valor es el que se dice debería formar parte del valor en aduana, porque si el fabricante
no hubiera recibido esa información sin costo y me hubiera querido igual fabricar la mercancía, probablemente hubiera él tenido que ir al sitio de la mina, por ejemplo, y levantar la información que necesita para saber qué características necesito como empresa, ¿no? Y ahí viene este tema de la línea gris, de las especificaciones técnicas, ¿no? Y algunos consejos que yo doy para determinar cuándo es que podríamos estar en un caso de ingeniería ajustable y estarlo, la mejor manera de poder identificar la ingeniería relacionada no con un proyecto, con una planta que se fabrique en el Perú, sino con la fabricación de las mercancías que se fabrican afuera. Porque ya hemos evolucionado felizmente de acotaciones iniciales que se basaban en el valor de la ingeniería de todo un diseño industrial para llegar a cosas más razonables, que es hablar de un valor que está relacionado con las mercancías fabricadas en el extranjero, que se importan, separando también aquellas mercancías que se producen en el Perú, porque de relación a esas mercancías no procede ningún ajuste, por supuesto, porque no hay importación. Y para ya ir terminando, y para relevar la importancia también de la CAN y de los precedentes de la CAN, hay una interpretación prejudicial de un proceso 617 IP 2019 que se pronuncia sobre los ajustes por ingeniería y que, si bien se refiere a expediciones fraccionadas, envíos fraccionados de algo grande que viene en varios barcos, ¿no? Pero que no es exactamente lo que estamos hablando, pero sí tiene como criterio importante y relevante para este caso la forma como se distribuye, ¿no? Y la forma como se podría determinar el valor de lo que es realmente ajustable en este tipo de servicios, ¿no? Entonces, acá también viene la importancia de lo que mencionaba Juan David, de esta doctrina del acto aclarado, en donde es muy importante conocer los precedentes, ¿no? Porque ya no se van a emitir nuevos precedentes sobre casos que ya están aclarados, ¿no? Ya, eso ya no va a pasar. Entonces, también hay que informar a los jueces, y esto requiere también, y deberían haber capacitaciones también para jueces, ¿no? Sobre este tema. Entonces, ya por falta de tiempo no lo voy a mencionar, en el artículo mencionamos, así como este caso de las especificaciones técnicas, otros casos que constituyen problemática en los últimos años, que también les ponemos y efectuamos algunos comentarios y conclusiones, ¿no? En este tema que me tocó desarrollar. Entonces, con eso doy por terminado la exposición. Muchas gracias a ti, Julio. Los llamamos ajustes del artículo 8 del acuerdo de evaluación de la OMC son todo un tema, ¿no? Creo que la mayoría de los que estamos en la mesa hemos sido docentes universitarios, sabemos lo complicado que puede ser explicarle a un alumno de pregrado cuándo operan estos ajustes, ¿no? Muy complicado. Y también es complicado para nuestros clientes importadores, ¿no? Para ellos entender por qué un concepto, un pago distinto al que está mencionado en la factura de importación, también debe formar parte de la base imponible. No lo entienden fácilmente, ¿no? Y peor aún cuando este pago se debe a un intangible, ¿no? Porque el principio es que solamente los bienes físicos tributan por su paso a través de aduana, ¿no? Entonces, muy complicado, ¿no? Y en algunos casos yo he tenido clientes que buscando a través o gracias a Google encuentran pronunciamientos de tribunales europeos o doctrina europea que se diferencia mucho de lo que señalan nuestras autoridades nacionales, ¿no? La aduana o la jurisprudencia del tribunal fiscal. Entonces no entienden mucho, se complican más, ¿no? Y eso es por la falta de uniformidad en estos pronunciamientos que deberían ser estándar, ¿no? Porque el acuerdo de evaluación del OMC se aplica se debe aplicar de manera igual en todos los países miembros de la OMC, que son la mayoría de países del mundo, ¿no? Pero esto no está sucediendo así. Yo concuerdo con lo que menciona Leonardo, y creo que en el caso de ingeniería, regalía, debería haber, deberías en nuestro policy maker ser más detallista en su definición, ¿no? Yo he sido parte de la negociación de un acuerdo de OMC en el caso de facilitación. Sé que
o puedo dar, digamos, testimonio de que los acuerdos de OMC no son técnicamente buenos, ¿no? Porque se deben a una negociación política, ¿no? En la que los países miembros tienen que ponerse de acuerdo en el texto, lo que no genera pues un buen texto, ¿no? No necesariamente es técnico. En el caso del acuerdo de oración, yo debo señalar que es bastante malo en algunos aspectos, porque deja muchas zonas oscuras, como la definición de regalías y de ingeniería, ¿no? Entonces eso también me sigue llevando a pensar que necesitamos ayornar la regulación de evaluación aduanera, tanto comunitaria como local, ¿no? Muchas gracias, Julio. Nuestro siguiente expositor es la doctora Catherine Navarro. Catherine es especialista muy conocida, yo la conozco además desde la universidad y la sigo en redes sociales, nos ayuda mucho en la aclaración de muchos conceptos de aduanas en general, ¿no? Catherine es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, contadora además por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Comercio Internacional por la Universidad de Alcalá de Henares, con estudios en la maestría de Derecho Tributario y Gestión Pública. Tiene además un título de agente de aduana, ha sido funcionaria de la aduana y consultora en el Tribunal Fiscal, es miembro además de WISTA Perú, ¿no? Y también de la Asociación Peruana de Derecho Aduanero y Comercio Internacional, ABDASI, es docente de Derecho Aduanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades de prestigio. Adelante, Karen. Buenas tardes, agradeciendo la concurrencia de nuestros invitados y al mismo tiempo agradeciendo a Juan David por la iniciativa, diríamos comunitaria, de reunir a expertos y especialistas en diferentes facetas del quehacer aduanero. Quienes hemos escrito, hemos colaborado con esta obra colectiva, tenemos experiencia ya sea en el ámbito público, privado y también desde el punto de vista de la academia. En esta ocasión voy a resumir brevemente algunos aspectos de mi contribución, que se refiere a fiscalización como uno de los mecanismos de control aduanero. Bien, comenzando como punto de partida, no existiría esta evaluación si es que previamente no partimos del fenómeno de comercio transfronterizo de mercancías. Y en ese sentido, debemos tener en cuenta que uno de los parámetros fundamentales para la importación de bienes, para un importador, como también para la agencia gubernamental, es valorar correctamente. El acuerdo del OMC, a través de esta visión multilateral, recogió, ¿no? Y administrada por el OMC, digamos, este parámetro internacional, con reglas básicas, claras, que ha dejado a los estados mejorarlas para facilitar y que fluya este intercambio. Ello no implica no fiscalizar y controlar, la connotada dicotomía entre control y facilitación. El tema es que con el transcurrir del tiempo, lo que nos hemos olvidado es que el punto de partida requiere cierta flexibilización con el cambio de los tiempos. Uno de estos mecanismos, una de estas evidencias fue en la etapa del COVID, por ejemplo. En la etapa del COVID se encarecieron las mascarillas y los equipos médicos. Todos conocemos que comprar una mascarilla en el ámbito local era muy caro, porque decían que se habían restringido, o al menos comercialmente, el nuevo valor internacional era muy alto, ante la escasez productiva. Entonces, la administración aduanera no puede dejar de lado que su core business está relacionado a una actividad privada. Y si la actividad privada surge, mellas, cambios, también tiene que adaptarse a esos cambios. ¿Cuál fue tal vez un error o tal vez una contingencia generada? Querer comparar los precios que se dieron en la etapa COVID con etapas posteriores. Como ya lo evaluaron, ya lo indicaron, uno de los métodos preferidos por la administración es el ajuste de valor por métodos secundarios. A veces se olvida que el eje principal es el valor en aduana, corriéndose el riesgo de aplicar el segundo o tercer método de valoración. Pero compara dentro de un periodo aproximadamente de un año mercancías tal vez similares o idénticas, pero de valores muy distantes. Y queda pregnado en su base de datos esa información
que no puede ser cogida de manera arbitraria por el funcionario que tal vez aplicando su normativa local quiera hacer el mejor trabajo posible. Entonces me atrevo a decir que esta visión multilateral tiene que encajar desde una visión o una óptica también comunitaria. No basta que ni el privado ni el público se limite solamente al procedimiento de valoración nacional, al decreto supremo nacional, sino que se nutra de los precedentes, tal vez, e interpretación prejudicial, que recurrentemente ya lo está diciendo el Tribunal Andino. Y esta implicancia no solamente está en la revisión administrativa, es decir, ante cualquier aduana de la República, peruana, colombiana, boliviana y ecuatoriana, sino también los tribunales administrativos, cuando resulte pertinente. Ni qué decir las etapas jurisdiccionales. Entonces, no es posible que tengamos una regla general en el acuerdo de valoración OMC, tengamos un derecho comunitario andino muy determinante, incluso con criterios interpretativos de su propio tribunal, y aún los países de la comunidad andina sigamos distantes a respetar sus criterios. Y les invoco tal vez a un punto de vista, dada mi experiencia personal, es que nos olvidamos que la fiscalización es una actividad gubernamental reglada. Reglada porque tiene fases que cumplir. Tal vez, actualmente, mucho se recurre supletoriamente al Código Tributario, porque la administración aduanera se conjuga con la administración tributaria en una sola entidad. Pero no debemos olvidar su particularidad. ¿Ya? Otro tema que quiero tener en cuenta es que una potestad de fiscalización regulada, ejercida, tal vez de manera, a veces arbitraria, se deslinda de la función o la potestad discrecional. Sabemos que la agencia de la aduana no puede fiscalizar a todos. Es por la naturaleza de esta facultad discrecional. Escoge bajo indicadores de riesgo, pero deben ser objetivos esos indicadores. No puede habilitar, efectuar una doble fiscalización por la misma mercancía. No puede habilitar, controlar concurrentemente o por levante en una aduana operativa y luego la misma declaración de objeto de revisión administrativa nuevamente por la misma aduana. Porque tal vez se cayó el ajuste de valor efectuado ante la aduana operativa y ahora me toca la fiscalización, ¿no? A través de un auditorio. Apelemos, pues, a algunos elementos que si bien tiene que tener en cuenta el importador, también lo tiene que tener en cuenta en primera instancia y segunda instancia administrativa, la carga de la prueba. Pongámonos en el escenario, tal vez hay veces nos confundamos, de que piensan que el importador es su antagonista, ¿no? Piensan que el importador es la contracara de la administración. Pero lo que olvidamos es que cada quien tiene su ámbito de actuación, ¿verdad? Y la carga de la prueba que tiene el importador privado es acreditar con documentación comercial, financiera y contable. Si ya lo acreditó, no hay que buscarla sin razón para aplicar el segundo o el tercer método de valoración. Porque ya cuando se aplica, ya debe pasar plenamente a la administración a acreditar por qué lo hizo, ¿no? Más allá de su base de datos. En el ensayo yo propongo, por ejemplo, de efectuar un observatorio, ¿no? En comercio exterior que no solamente involucre temas de tratados, sino también un seguimiento regional en materias aduaneras como valoración. Y les digo por qué. Acá también partimos de un vacío. Nosotros, cuando vemos la materia de valoración, también perdemos de vista que hay detrás un Estado que debe velar por la salvaguarda de los intereses públicos, dentro de ello la recaudación. Eso es correcto. Algún multilateralismo que es esta regla del acuerdo de valoración. Ok. Pero lo que perdemos de vista es que el Perú es parte de la comunidad andina y debe haber una política comercial regional que no existe en materia de importaciones. Y en el ámbito nacional debería haber una política clara a nivel comercial. Comercial aduanero. No hay. Lo que hay una política arancelaria, sabiendo que eso no es la regla que rige el día de hoy. Más aún con la proliferación de los tratados.
Si no tenemos clara lo que tú dices, Polisman, no tenemos claro cuál es la intervención pública, desde políticas públicas, planes, intervención, posición privada, pública y mesas de trabajo, cómo va a ser un proceso normativo bajo las nuevas reglas de gobernanza pública que aspiramos a ser país de. Está lejano. Hay que hacer un primer acercamiento. Yo creo que podemos sentarnos a tanto la academia, yo me aboco con la academia, el ámbito privado público, para ver qué nuevas reglas deberían surgir, ¿no? Adaptarnos al cambio con una clara política pública en comercio exterior y aduanero, planes de exportación para que no afecte nuestro PBI, pero también reglas claras en cuanto al tema de valoración. Otro aspecto relevante es la difusión de los precedentes, porque solamente queda para los conocedores como nosotros, los abogados, ¿no? Y los profesores. No, eso debe ser una dinámica diaria de todo conocedor. Tal vez nosotros pequemos en nuestro país, lamentablemente, que falta la cultura de la lectura, ¿no? De la lectura. Y la materia aduanera es una subespecialidad. Entonces, a veces quedamos entre nosotros mismos intercambiar opiniones. Pues no, socialicemos las medidas. Mi instituto tiene una gran labor ahí, y hay veces con la aduana no se sabe quién regula qué. La verdad, no hay una visión clara del ente rector. Más está al lado del abuso, mientras que la aduana más en el despacho aduanero. Quiero ver una visión integral. Y eso es lo que planteé, un observatorio andino con participación pública, privada, en temas de valoración, entre otros aspectos. Y también que se pierda esa ausencia de debate para el proceso normativo y para la interpretación y la aplicación. ¿Por qué? Por más que haya una política pública comunitaria, una política nacional clara y las mejores normas a nivel del Congreso y del Ejecutivo, incluso de la aduana, la aplicación requiere interpretación. No hay norma que se aplique sin interpretación. Y para eso no solamente está la interpretación local, sino la interpretación comunitaria. Yo me aboco a ello, y ahí olvidaremos los temas de precios sensiblemente bajos, valores criterios que nunca se aplican, la ausencia, me parece, de resoluciones anticipadas de valoración, ¿no? Está la norma vacía, no tengo conocimiento que se haya aplicado, no sé, exitosamente en un país de la comunidad andina. También la trazabilidad total del procedimiento de valoración aduanera, y el despacho total, incluyendo primera y segunda instancia administrativa, y si hay eje jurisdiccional mejor, en todas las contiendas, para que un importador sepa cuál es la posición de la aduana, cuál es la posición de él, no en 20 años, ¿no? Si esperamos que se pronuncie por una solicitud de devolución, una reclamación, una apelación administrativa, primera instancia judicial y todo lo demás que se puede generar, ¿no? Y al final, cuando tú quieres remediar tu situación, ya son muchas importaciones. Todas ellas, hay importadores que tienen numerosos reclamos ante la misma aduana y son objetos continuos de revisión sus valores en aduana. Otra idea que propongo es potenciar el CIBEP, pero como una herramienta informática más neutral y eficiente, no básicamente una fuente de mercancías idénticos similares para traspolar nada más su valor a cualquier mercancía sin tener en cuenta, por ejemplo, tal vez una mercancía hecha a medida, una mercancía con regalías, una mercancía catálogo y las nuevas expectativas y los nuevos canales de distribución, entre otras consideraciones. Bueno, hay algunos otros temas que espero que lean el artículo y les pueda ser útil. Gracias. Bueno, muchas gracias, Catherine, muy interesante. Sí, hay que ponerle parámetros también a la labor de la aduana, ¿no? Nosotros interactuamos con los funcionarios de aduanas, yo creo en su buena fe, ¿no? Ellos deben pensar que el incremento de la recaudación aduanera es lo mejor que le puede suceder a la economía, pero eso no es verdad, ¿no? El aumento de la recaudación aduanera implica el incremento de los precios de los bienes importados y por lo tanto un daño al consumidor también, ¿no? Entendiendo la economía de manera macro, ¿no? Sacar dinero del sector privado para dárselo al sector público, en verdad es como sacar plata de tu bolsillo derecho para ponerlo en el izquierdo. Es lo mismo, ¿no? Y pensando en el manejo eficiente de los recursos, hay que pensar dónde estos recursos son utilizados de manera más eficiente, por el gobierno o por el empresario privado, ¿no? Entonces,
hay que ponerle parámetros, porque hay que pagar los impuestos que corresponden cuando corresponden, ¿no? Pero el incremento de la recaudación así, a veces a la mala, no está justificado, además de ser ilegal, repito, no beneficia a la economía tampoco. Entonces, vamos a leer también tu artículo con mucha atención, Catherine. Muchas gracias. Ahí, Oscar, un tema que, y tú lo señalabas, a veces, un buen tratado a veces es el que no se entiende. Y eso pasa con el acuerdo de valoración, porque se ponen de acuerdo, pero en el tema de ajustes de valor permanente hay mucho por hacer. Tal vez uno de los temas, y gracias a Julio por señalar, que no, y se dice en la introducción, no tocamos porque no nos hemos podido poner de acuerdo con el tema de la relación entre valoración aduanera y precios de transferencia. Como tú dices, Oscar, pues o sea, finalmente ahí esas iniciativas quedaron frenadas y pues el tema, a veces el tema, las autoridades aduaneras desconocen que al final un menor valor pues termina siendo un mayor impuesto de renta. Y tendría que haber una coherencia porque es un mismo contribuyente. Así es. Así es. Y no están viendo que quizás el tema no va por combatir la subvaluación de mercancías en la importación, sino la sobrevaloración de mercancías, porque como bien dices, podría ser, el importador tiene incentivos de incrementar sus valores de importación, pagar quizás un poco más de arancel. En el caso peruano, las tasas arancelarias de los bienes que se importan son 0, 6 y 11, son súper bajas, ¿no? Mientras que el impuesto a la renta, si mal no recuerdo, tiene como tasa 29.5%, ¿no? Entonces, es más negocio sobrevaluar que subvaluar en importaciones, ¿no? Pero sí, hay varios temas que se deben estudiar y regular en cuanto a valoración aduanera, y vamos a hacer un comentario al final. Ahora es el turno del doctor Cristian Vargas, también muy conocido en su labor en la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del Ministerio de Economía y Finanzas. Él es el defensor del contribuyente y usuario aduanero. Además es especialista en aduanas, ha sido abogado de importantes estudios de abogados, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en el Tribunal Fiscal, es abogado con grado en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal y especialista en tributación por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Comercio Internacional por los Centros de Maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad Católica del Perú y con diploma de Derecho Aduanero por la Universidad Politécnica de Valencia y con cursos de tributación internacional y precios de transferencia por la Universidad Austral de Argentina. Adelante, Cristian. Gracias, Oscar. Gracias, Juan David, también por la gentil invitación para participar en esta obra colectiva. Saludo el esfuerzo que has tenido y que ha tenido el ICDT y Kirán Blanche en desarrollar este proyecto. Considero que es importante que estos temas se debaten, se analicen desde el punto de vista de la academia, porque a veces en la cotidiana labor de control que realiza la aduana o de defensa que realizan desde el sector privado, tal vez nos apasiona el tema y a veces nos hace perder la objetividad que se necesita. Yo he desarrollado este artículo a título personal, no comprometo a la institución donde laboro, y lo que he buscado es principalmente aportar elementos objetivos de la práctica con el fin de favorecer un correcto proceso de determinación de valor. Y tomando la invitación de Juan David, el análisis se ha basado en la normatividad de la Comunidad Andina y ha tomado en cuenta la experiencia peruana. Como bien resaltaba Oscar, estas disposiciones que desarrollé en mi artículo, que está referido al tema procesal en materia de valoración aduanera, básicamente el tema de la duda razonable, en la sección 4 del libro, busca de alguna manera plasmar lo que nuestros órganos resolutores en Perú, sea el Tribunal Fiscal, sea el Poder Judicial, han ido plasmando sobre qué se entiende por duda razonable, cuándo se aplica, cómo se debe aplicar, en qué momento se debe aplicar, ¿no? Son preguntas que la jurisprudencia ha ido detallando, y hay en varios casos sentencias en casación, con interpretación prejudicial que responde a estas preguntas, cuándo, cómo y por qué. Lo cierto es que en nuestro caso, en el caso de Perú, desde el 2020, con el Decreto Supremo 193-2020-EF, el legislador buscó hacer una reforma del proceso de duda razonable
que ya había sido establecido con el reglamento nacional de evaluación, ¿no? O sea, ya hace más de 20 años. Esta reforma apuntaba o de alguna manera está referida al tema de los plazos, tanto para el administrado, el contribuyente, el importador, como para la administración aduanera. Está también respecto a la presentación de pruebas, respecto a la resolución de la duda razonable. Apunta también a hacer referencia a qué tipo de documentos se debe presentar para sustentar el valor declarado. Y finalmente hace algunas observaciones o razonamientos respecto a una suerte de mejora del proceso en sí, ¿no? Buscando hasta cierto punto su digitalización. Esta reforma, como bien lo desarrolla la exposición de motivos del Decreto Supremo 193/2020F, se ha dado en la medida de que el legislador considera que tal vez cierta línea jurisprudencial no era quizás la más apropiada, ¿no? En luz de lo que el legislador considera. Pero, como indicaba al comienzo, el artículo busca aportar elementos objetivos que desde la academia permitan dar luces de cómo es que se deben aplicar las disposiciones procesales en materia de valoración aduanera. Para ello yo tengo que hacer recuerdo desde que en el texto de nuestras leyes generales de aduanas existe una disposición legal que indica que el procedimiento contencioso tributario, el no contencioso, etcétera, se rigen por las disposiciones del Código Tributario, lo que hacen de alguna forma el legislador es decir, ¿no? En materia aduanera vamos no solo a leer la Ley General de Aduanas, no solo vamos a leer el Reglamento Nacional de Valoración, sino también leamos el Código Tributario, ¿no? Y que en forma conjunta utilicemos esos dispositivos para aplicar nuestras normas procesales. Y ahí viene la primera reflexión. Esta modificación, esta reforma dijo, por ejemplo, de que cuando se presentan pruebas fuera del plazo para presentarlas, estas carecerán de mérito probatorio, valor probatorio. Eso dice todavía el texto de la norma, y ahí la pregunta, ¿esto es así? Porque claro, la legislación aduanera lo dice, ¿no? Pero el Código Tributario también lo dice. Y es en esa línea que el artículo muestra una reflexión sobre el particular, porque hay que leerlo, como lo digo, en forma conjunta, por disposición expresa de la Ley de Aduanas, y señala lo que de alguna manera también la jurisprudencia ha dicho, ¿no? Lo ideal es que las pruebas se presenten dentro de los plazos establecidos para su presentación. Hablamos de la factura, de la transferencia bancaria, de la documentación contable. Pero ¿qué pasa si no se presenta? Ya no se pueden tomar en cuenta. El Código Tributario, en su artículo 141, por ejemplo, dice que se puede comprar la prueba, ¿no? Es un término de doctrina, para decir de que se puede, en forma extraordinaria, valorar las pruebas presentadas fuera de plazo, siempre y cuando se acrediten que, por ejemplo, la no presentación, a pesar de ser requerido en el procedimiento de duda razonable, no se debe a una situación imputable al contribuyente, al importador. O tal vez porque se indica de que se ha presentado o se acredita el pago de la deuda y o la presentación de una carta de fianza conforme a lo dispuesto en el Código Tributario. Esto que ya lo dijo la jurisprudencia antes del Decreto Supremo 193/2020F, es decir, antes de agosto del 2020, ¿se aplicará ahora después de esa fecha? La respuesta es sí. La línea jurisprudencial con posterioridad al Decreto Supremo de mención y para casos posteriores a la modificación ha ratificado su postura previa, en el sentido de que sí se podrá presentar prueba extemporánea siempre y cuando se cumpla con los supuestos del artículo 141. Entonces, ahí hay una primera reflexión. No basta con leer la norma de valoración, en este caso la norma reglamentaria, sino que también hay que leer la otra, la del Código Tributario, para mejor aplicar las disposiciones, ¿no? Y conducir de una manera más apropiada el procedimiento de valoración que se sigue. Otra situación que se ha generado a partir de la reforma fue la inclusión de los registros contables como documentación
necesaria para acreditar el valor declarado cuando se revisa en una importación este elemento material. Y esto sí resultó un cambio importante porque, por ejemplo, en Perú, desde el 2013 quedaba claro, con la RTF 3893 a 2013, que es una jurisprudencia obligatoria, que los registros contables no eran documentación de primera línea, si cabe el término. Bastaba la factura, la transferencia comercial para acreditar valor. Si el documento contable existía, pues bueno, era muy bueno, pero si no existía o tenía algún defecto, pues eso no evitaba o no imposibilitaba la prueba de valor. Con la reforma se ha dicho de que sí es necesario el registro contable. Y la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, aplicando esta reforma, esta modificación, lo ratifica. Para el Tribunal Fiscal, por ejemplo, sí es innecesario presentar el registro contable para acreditar valor. Si solo se presenta transferencia bancaria o documentación comercial o factura, habría un problema, porque ahí no existirían suficientes medios de prueba para acreditar valor. Y eso genera diversas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema del retraso en el registro contable? Hay un periodo siempre de retraso que acepta la legislación tributaria. ¿Eso cómo se va a tomar en cuenta? O la otra inquietud que surge y que la jurisprudencia ya está dando algunos alcances es qué tipo de documentación contable presento si, por ejemplo, soy un contribuyente, un importador que tengo la calificación, o estoy en el RUS, o estoy en el REO, o estoy en el régimen general. Sabemos que por la legislación tributaria los importadores no siempre están obligados a llevar todos los mismos libros contables. Un poco lo que la jurisprudencia está indicando es que es en función a tu calificación como contribuyente, a tu obligación de presentar estos libros contables como contribuyente, va a ser la que de alguna manera va a ser tomada en cuenta como parámetro para presentar. Obviamente, si el contribuyente tiene su registro de compras, tiene su libro diario y toda la documentación contable posible, pues lo recomendable es que lo presente, ¿no? Para que no pueda tener una mayor observación respecto a este elemento. También surgen preguntas de cómo acreditar este elemento probatorio cuando, por ejemplo, se llevan libros electrónicos. Porque ahí, pues, una referencia, así, por ejemplo, la información que maneja la misma administración tributaria pueda o deba ser tomada en cuenta. Son situaciones que han comenzado a evaluarse, a ponderarse al momento de plantearse las diversas controversias que surgen a partir de esta modificación. Otro elemento que ya se abre a debate es el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba, de acuerdo a nuestra legislación nacional, que también tiene un eco en la norma andina, recae en el importador, en el contribuyente. La pregunta es si esto siempre debe ser así. El derecho aduanero, el derecho tributario aduanero, como parte del derecho, es solamente una rama. Y lo cierto es que en materia procesal, la carga de la prueba, ya existen varias teorías sobre el tema, no ha tenido mayor desarrollo a nivel de legislador o a nivel de doctrina aduanera. Por ejemplo, en materia tributaria interna se discute mucho, por ejemplo, el tema de si la carga de la prueba siempre le corresponde al contribuyente, o en algunos casos le corresponderá a la administración, en otro caso tal vez hablemos de una prueba dinámica, en el sentido que tal vez en algunas situaciones la administración tributaria aduanera tiene mayor posibilidades de encontrar la verdad material detrás de los hechos. Claro, recordemos, ¿no? No todos los contribuyentes tienen quizás un staff de abogados que los respalden. En cambio, la SUNAT pues tiene todo un equipo legal que puede, y mucha tecnología que le puede ayudar a verificar determinadas situaciones o a realizar determinados peritajes. Entonces, la teoría de la carga dinámica habla de que en algunos casos, no siempre, en algunos casos, quizás
hay que considerar que la administración tributaria está en mejor condiciones de verificar determinados hechos, en este caso de verificar el valor declarado. Y en esa línea, el Poder Judicial de Perú, por ejemplo, aplicando estas disposiciones, ha comenzado, no digo comenzado, sino está siguiendo una línea jurisprudencial en el sentido de que hay que buscar la verdad material, hay que buscar realmente qué pasó, hay que verificar la documentación que se tenga que verificar, la comercial, la financiera, la contable u otra que exista, para realmente saber qué pasó y no quedarnos simplemente en lo que el contribuyente pudo o no pudo aportar a partir de su defensa. Finalmente, y bueno, hay muchas cosas más en el artículo, hago mención al esfuerzo que la Administración Tributaria Aduanera está buscando, la Aduana de Perú, en digitalizar el procedimiento. Se ha hablado hoy día de blockchain y de otras tecnologías. Pues bien, entiendo que existe un esfuerzo para poder aplicarlas a diversos procesos aduaneros, ¿no? En otras latitudes ya también se está tomando esto en cuenta y claro, eso creo que es bueno. Finalmente, decir que concuerdo con muchas de las opiniones aquí vertidas, en el sentido de que la academia puede ayudar a hacer un análisis consensuado, tal vez si es que cabe el término, para mejorar nuestras disposiciones, nuestras normas, sea a nivel nacional, sea a nivel andino. La idea es, pues, reducir litigiosidad, encontrar quizás un mejor parámetro para garantizar el interés fiscal, pero claro está, también garantizar el derecho de todos los importadores a tener una correcta valoración. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Sin perjuicio de como comentaste, toda investigación, en verdad, tiene como responsable solamente a su autor. En verdad, la cercanía que tienes al sector público de años, ¿no?, hace muy valiosa la lectura de tu opinión en esta publicación, que también recomendamos mucho. No sé si Juan David quieres hacer dar algunas palabras finales. Pues, Oscar, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Me contaba Rocío que queda grabado, con lo cual es muy, muy valioso, pues, algunas reflexiones. O sea, por supuesto, siempre voy a decir que se lean el libro, pero, pues, o sea, creo que hemos dado algunos de los tips que hacen importante esta lectura, no solamente vigente, tal como, pues, o sea, finalmente, aquí yo señalaba lo que señaló para todos los efectos en la práctica Gonzalo y Mauricio sobre el tema de e-commerce es de una relevancia importantísima, porque, pues, o sea, finalmente el tema es cómo manejar el aumento de esas operaciones y cómo atraer un acuerdo que cumple 30 años y que por ahora no se va a modificar, donde además, pues, tal como decía Catherine, es de los acuerdos más usados, pero además este libro refleja, primero, no solamente la vigencia que tiene el acuerdo, sino, segundo, es el lenguaje que tenemos y manejamos entre los 4 países que lo hace muy interesante. O sea, finalmente, aquí, gracias a la cámara, pues nos están viendo, yo creo que de muchos lugares, pero es que finalmente uno puede aprender en Perú para aplicar en Colombia. Y ojalá ustedes puedan ya, o sea, ojalá logremos una versión ya del seminario que no sea virtual, pero perfectamente lo podemos hacer en Ecuador o en Bolivia, como decían. Tal vez también resalto, como decía Cristian, Oscar, que este libro contó con la participación tanto de jueces como de autoridades, como de practicantes. Es una visión transversal porque, pues, o sea, finalmente el estándar de las reglas de valoración aduanera no parte por los importadores, como tú decías, a veces parte de la propia autoridad aduanera. Ellos son los que plantean las discusiones interesantes y nosotros somos los que, pues, las debatimos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti, Juan David. Y nada más antes de la despedida, brevemente reiterar que como Cámara de Comercio de Lima venimos empujando un nuevo reglamento. Ya se han mencionado temas que son necesarios de revisar. Hemos visto de la carga de la prueba que nuestra regulación comunitaria y nacional pone en el importador, ¿no? Como mencionó Cristian, la doctrina general del derecho nos dice que quien acusa es quien debe probar su dicho, ¿no? Y no al revés, claro. Esto se basaba en una
asimetría de información, porque la aduana no tenía información sobre respecto de la transacción y por lo tanto se entendía que podía existir esta revisión de la carga de la prueba, pero eso ya han pasado más de 20 años de eso y hoy en día la aduana nacional al menos tiene posibilidades de intercambiar información con la aduana de embarque, acceso a los libros contables de los importadores, acceso al historial bancario de los importadores también, entonces conviene revisarlo. Los temas de precio de transferencia, ¿no? La valoración en importaciones que se hacen de empresas vinculadas, ¿no? También es un tema, ya hemos visto que, en verdad, podría ser que esté surgiendo algún tipo de evasión de impuesto a la renta porque no se ha regulado el tema. Y en todo caso debe compatibilizarse esta regulación de precio de transferencia que aplica en el Perú para el impuesto a renta y no para tributación aduanera, ¿no? Los temas de ventas digitales, las flash sales, también es otro tema. En el Perú ha surgido, se está cuestionando cada vez más seguido el tema de la valoración de exportación, ¿no? No para efectos del pago de impuestos, pero sí para el acceso a beneficios como el saldo a favor y el drawback, ¿no? Y no hay regulación al respecto, ¿no? Entonces, seguiremos empujando estas modificaciones, tanto en aduanas, en el Ministerio de Economía, y el libro puede servir incluso para empujar estas modificaciones en el ámbito de comunidad andina, ¿no? Con eso, muchísimas gracias a todos, ha sido valiosísima su participación y seguramente va a ser muy valiosa también la lectura de la publicación que han efectuado. Bueno, yo finalmente quiero felicitar a todos los autores aquí presentes. Realmente ha sido muy valiosa su presentación y sus comentarios. Y para todos los participantes que están haciendo muchas preguntas en el chat, quiero decirles que vamos a enviar copia del video de esta presentación para que puedan tener los comentarios del día de hoy. Y adicionalmente muchos preguntan dónde pueden conseguir el libro. Entonces, también les vamos a hacer llegar la información exacta de dónde hacer el depósito y puedan recoger esta publicación. Entonces, ese detalle se los vamos a enviar también por correo, no se preocupen. Aquí están los libros presentes y bueno, y muchas gracias por hacer esta presentación el día de hoy en la Cámara, esta primera presentación en la Cámara, y sobre todo porque muchos de los autores aquí presentes son parte de miembros del gremio de comercio exterior, que es bastante importante, ¿no? Ok, muchas gracias a todos y muchas gracias también a los participantes. Entonces, no se preocupen a todos los registrados y les vamos a hacer llegar que también están pidiendo el video de la reunión. Ok, muchas gracias. Y y quería resaltar también que el día 26, ¿no? 27 tenemos el último evento del mes, ¿no? Que justo Gonzalo Bernal, que es presente, va a ser el ponente sobre los tratados de libre comercio.